Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Hola, bienvenidos a nuestro enfoque escritural. El día de hoy es una bendición para mí que pues mi esposa está aquí con nosotros acompañándonos y pues sea bienvenida. Gracias. Y vamos a estar viendo el pasaje de Primera de Juan 3, del versículo 4 al versículo 9, y lo vamos a hacer por medio de algunas preguntas. Muy bien, esperamos que lean ese pasaje en su casa. Bueno, quisiera saber por qué Juan hace mucho énfasis en estos versículos sobre el pecado. Ok, muy bien. Mira, lo que pasa es que si recordamos un poco la introducción, veíamos que se estaba introduciendo en ese tiempo pues la filosofía que era como los inicios del gnosticismo, y ellos creían hasta cierto punto que todo lo material era malo y lo espiritual era bueno. Entonces ellos pensaban que el cuerpo, por ser cuerpo, pues era malo, pero el espíritu pues es bueno. Entonces ellos hacían una diferencia muy fuerte en eso, a tal grado de que pues ellos decían que pues si tu espíritu es bueno porque tienes a Dios, pues tú puedes darle rienda suelta al cuerpo, porque el cuerpo como quiera pues no tiene nada que ver con el espíritu. Pero la Biblia, pues en otros pasajes, ¿no? Por ejemplo en Corintios dice que Dios nos ha comprado nuestro cuerpo y nuestro espíritu y le pertenecen a Dios. Entonces Juan estaba abordando esa idea porque se estaba metiendo en el cristianismo precisamente esas enseñanzas, y las personas decían, bueno, yo soy cristiano pero por dentro, entonces mi cuerpo, pues yo puedo hacer lo que le dé la gana, ¿no? Puedo vivir en pecado porque el pecado es externo y no contamina mi espíritu. Ok, muy bien, gracias. Y en el versículo 6 pareciera que se está repitiendo nuevamente en el versículo 8. O sea, es una repetición. Sí, bueno, el versículo 6 es como muy enfático la manera en la que Juan dice, porque dice, todo aquel que permanece en él, o sea, en Dios, no peca. Y solamente así lo dice, ¿verdad? Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y es una manera muy enfática de hacer una diferencia en que si somos hijos de Dios, no vamos a pecar. Eso es lo que parecía ser que dice, pero en el versículo 8 ya es una aclaración, y esta aclaración ya está también de acuerdo a la luz de todas las escrituras, porque aquí, pues ya en el versículo 8 dice, el que practica el pecado, ¿sí? Es del diablo. Entonces, vemos ya como más luz en el versículo 8 que en el versículo 6, y en el versículo 8 pues ya dice que no se trata de cometer el pecado, sino más bien de vivir en el pecado o de practicar el pecado. Es una diferencia cuando, por ejemplo, yo digo, pues hoy juego fútbol esporádicamente, a decir, yo practico el fútbol, ¿no? O sea, mi vida es el fútbol, todos los días practico el fútbol. Y algo así, pues, con la vida de pecado. Entonces, es más que nada una aclaración. Vemos también, por ejemplo, a lo largo de la Biblia, personas de Dios que cayeron en pecado, pero se caracterizaban porque pues ellos vivían en constante confesión. Por ejemplo, vemos a David, vemos a Pedro también, vemos a Juan, el mismo Juan que escribe, ¿no? Antes en los evangelios él mismo era de esas personas que decían, bueno, ¿quieres que destruyamos a esas personas porque no nos recibieron? Pero pues Jesús le dice, no he venido a perder a los hombres sino a salvarlos. Entonces ahí vemos cómo pues aún vivía en la lucha con el pecado a pesar de creer en Cristo. El apóstol Pablo también en Hechos capítulo 7, él abre su corazón y dice, bueno, yo quisiera obedecer a Dios, pero hay una ley en mí que es el pecado, ¿no? Pero no se caracterizaban por personas pecadoras. Entonces, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no significa que nunca vamos a pecar. Y eso es lo que a veces el mundo cree, ¿no? Mira, ya viste, hiciste un pecado y ya nos juzgan. Más bien es de que nuestra vida no se va a caracterizar por una vida de pecado, una vida de que está practicando el pecado. Sí, eso es lo que vemos. Ok, entonces es la diferencia de practicar y cometer pecado. Ajá, así es. Bueno. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 8, que es el que tratamos también, que hace una
aclaración también. ¿Cómo podemos vencer el pecado en nuestra vida? Más bien, ¿quién es el que vence el pecado en nuestra vida? ¿Quién es? Ahí al final dice. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ajá. Entonces, una persona que realmente es cristiano, Cristo ha venido a su vida, a vivir en él, a morar en su corazón. Y lo que hace es que Cristo deshace las obras del diablo que hay en su corazón, ¿verdad? No se trata de una lucha personal contra el pecado, de decir, a partir de hoy ya no va a pecar. No, más bien se trata de decir, a partir de hoy le entrego mi control al Hijo de Dios, que es el que puede realmente deshacer las obras del diablo, porque por nosotros mismos no podemos salvarnos. Necesitamos siempre un Salvador. Gracias a Dios porque ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y pues invitamos a todas las personas que aún no tienen esa seguridad, o si no saben si realmente son salvos, que busquen a Dios, que busquen su palabra, o que busquen a alguien quien les pueda explicar, para que puedan comprender que solamente Jesucristo es el único que nos puede salvar. Y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Así es. Y por último, puede haber una confusión. O sea, la gente puede decir, yo un día recibí a Cristo, pero pues mi vida se ha caracterizado por una vida de pecado. Y están confundidos pensando tal vez que una oración como un rezo fue lo que les salvó. Y no es así, ¿verdad? Aquí vemos una prueba de la persona que ha nacido de Dios. Es una persona que no vive practicando el pecado. Es una aclaración también por si alguien tiene esa situación, pues que también busque a Dios, al verdadero Salvador que quita el pecado del mundo, al Señor Jesús. Y muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta luego.